El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hoy hay un mensaje muy especial para nuestras vidas, ya que vamos a estar hablando acerca del Shema de los judíos. El Shema, la enseñanza favorita de ellos para sus hijos, y yo sé que también va a ser una enseñanza favorita para nuestros hijos y aún para nuestras propias vidas. Amén. Es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Colegios simplemente se apartan de Dios. Y en la Biblia habla de unos testigos que van a venir a la tierra, y estos testigos dice que vendrán a atormentar al mundo. Y si ustedes se dan cuenta, ya las personas son atormentadas cuando uno les habla de la palabra de Dios. Es un tormento para ellos, no quieren saber. Algunas personas no quieren saber ni de política ni de religión porque les ofende. Entonces, hermanos, hay algo que nosotros a través de este mensaje quiero establecer, y es conocer en primer lugar la deidad de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, y las palabras que el Señor nos comunica siempre estén en nuestro corazón. La otra cosa es enseñar a la generación venidera el mensaje de Dios, que eso es a lo que se refiere el Shema o la oración judía que se da cada mañana y cada tarde en la casa de los judíos. La última cosa que es importante saber es que nosotros, como pueblo del Señor, estemos o no estemos en la tribulación, nosotros vamos a tener un sello en nuestra frente, en nuestra vida, que nos libra de todo ataque del enemigo. Y estos versos que vamos a leer esta noche nos habla acerca de ese sello que nosotros vamos a tener. Así es que vamos a comenzar con el versículo 1, cuando dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando el Señor da esta expresión de uno es uno en hebreo quiere decir Ejad, y Ejad es una unidad. Ejad, por ejemplo, es un ciento. Ejad, por ejemplo, es un racimo de uvas. Ejad en griego es contar de uno y dos. O sea que más bien es un plural y no un singular. Dios en su infinita misericordia para los que hemos creído en el Señor, se ha revelado a través de su palabra. ¿Ok? Y cuando Él se revela a través de su palabra, Él nos habla y Él nos exhorta y nos enseña. Y nos enseña los principios de amarlo y de obedecerlo. Entonces, cuando el Señor nos habla en su palabra, nosotros podemos reconocer que es Dios directamente a nuestras vidas, hablándonos por medio de su palabra. No podríamos verlo, no podríamos soportarlo porque Él es grande, Él no se puede ver. Pero a través de su palabra, Él nos habla. Su palabra es divina. Nosotros la llamamos la palabra de Dios. Entonces, en el Ejad de Dios, Dios en su infinita misericordia hizo con su poder bendito que su palabra se hiciera carne. Y que de esa palabra viniera el Señor Jesucristo. Juan lo describe y dice: porque del principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra, el verbo, el logos, el dabar, que es la palabra de Dios, se hizo carne. Y ahora Él nos testifica. Dice en el libro de Hebreos que en otros tiempos nos habló a través de los profetas, a través del Tanaj, del Antiguo Testamento,
pero hoy nos habla a través de su Hijo, de su palabra bendita que se hizo carne. Y dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Entonces es por eso que nosotros creemos que Dios es uno, es un Ejad, es una unidad, pero que Él se ha revelado a través de los tiempos por medio de su palabra. Y su palabra es el Señor Jesucristo. ¿Lo entienden así? Bueno, la palabra de Dios dice así. De lo contrario, tenemos muchos problemas para interpretar la palabra de Dios. Hay por ejemplo, cultos unitarios de la unicidad y que dicen que Jesús es el Padre y el Padre es el Hijo y no hay un Ejad, no hay un plural, sino un singular. Nosotros creemos que Dios es uno, absolutamente, pero creemos que Jesucristo es la palabra engendrada por Dios para nuestra salvación. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? No hay una manera, no había una manera, no existe una manera, si no es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Quizá algún día conoceremos a Dios en espíritu y en verdad, pero en la Biblia, hermanos, dice que Dios es tan santo, tan poderoso, que nadie podría estar en su presencia. Pero en el Señor Jesucristo nosotros tenemos la bendición de conocerlo, de alabarlo y de bendecirlo, porque a Él se le dio toda potestad, toda gloria y toda honra. Este viernes que pasó, se me pasó por completo hablarles de la revelación de Daniel. Ustedes se acuerdan que estuvimos hablando del trono de Dios. En el trono de Dios, en la revelación de Daniel, habló la palabra del Señor, dijo que un anciano estaba sentado en el trono y se acercó uno semejante a hijo de hombre. Y cuando el hijo de hombre se acercó, a ese hijo de hombre se le dio toda potestad, toda autoridad, todo señorío en el cielo y en la tierra para reinar. Y cuando Jesús viene a la tierra, Él siempre dijo que Él era ¿el hijo de quién? El hijo del hombre. Los judíos comprendían perfectamente ese pasaje de Daniel. ¿Cómo tú puedes decir que eres Dios? No lo podían admitir. Hasta la fecha los judíos no pueden admitir que Jesús sea Dios. Por el otro lado, en la religión de la unicidad, nos dicen a veces que Jesús menciona en el verso de Juan que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Para qué queremos ver al Padre si Jesús es el Padre? Y en ese sentir revela como que Jesús es el Padre que se esconde en oscuridad, que está en luz inaccesible, que nadie lo ha visto. Entonces es un poco difícil la interpretación de esos textos. Siéntate a mi diestra hasta que esté debajo, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El Cordero al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria y la honra. Todos esos textos serán muy difíciles de interpretar. En el Shema de Dios habla claramente que Dios es un Ejad. Dios es una unidad. Dios le dijo, por ejemplo, a Anat, y el hombre dejará a su padre y a su madre y será un Ejad, una sola persona. Mi esposa y yo somos una sola persona, pero ella es diferente a mí, amén. Yo soy diferente a ella. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos entender acerca de la deidad de Dios. Algunas personas han considerado a los trinitarios como que tienen tres dioses. Nunca hemos decidido que tenemos tres dioses. Amén. Siempre hemos creído que Dios se reveló a través no solamente de tres personas. Dios, por ejemplo, es la roca. Dios le dijo a Abraham que era su escudo. Y así, Dios es el estandarte. Dios es la fuente de bendición. Dios es el aceite. Todos esos símbolos es un Ejad. Lo mismo que sucede cuando usted toma un racimo de uvas. Un racimo de uvas es un Ejad.
Espero que ustedes lo entiendan así y así no vamos a tener problemas para darle la interpretación a la palabra de Dios, porque los textos que están marcados ahí, así nos los enseña y así nos habla la palabra del Señor. Amén. Así es que vamos a continuar. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después de que Moisés le dio los 10 mandamientos, se establece el mandamiento, el mayor mandamiento. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y le dijo, el mayor mandamiento es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Ejad. Jehová uno es. Bien has dicho, dice. Bien has dicho. Porque para ellos eso es un Ejad. Pero después dice, el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el primer mandamiento que Él nos da es amar a Dios. Y basado a esto, vamos a ir viendo a través del mensaje cómo se va a desarrollar la deidad de Dios a través del mensaje y cómo nosotros podemos entender por qué el Señor nos habla de esta porción de la Biblia que es muy leída en el pueblo judío y que ellos lo hacen todos los días. Nosotros vamos a aprender algo de ellos, amén. Juan 14, 15 al 16 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ahora aquí está hablando Jesús, hermanos, como el dador de la ley, como el que escribió la ley, como el que ordenó la ley. Por eso él dijo a los fariseos, Abraham oyó de mí, Moisés escribió de mí. Dice, ¿cómo va a escribir Moisés de ti si no tiene ni siquiera 50 años? ¿Por qué? Porque Jesús fue el que dictó la palabra a Moisés para que fuera escrita en piedras. Después Él vendría en carne como la palabra. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí nosotros podemos ver, hermanos, que está hablando de un Dios, de un dador de la ley que marcó, hermanos, el mundo con esa presencia bendita de su palabra a través de la escritura en las piedras. Después lo haría en carne. Y luego dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Cuando nosotros tenemos estos pasajes y creyéramos solamente en que no hay nadie más que Dios que está en el cielo, pues nunca lo hubiéramos visto, nunca se hubiera presentado a nosotros, nunca hubiéramos sabido nada absolutamente. Su palabra bendita que se hizo carne, por medio de ella nosotros entendemos que Jesús es la palabra. Pero el Señor Jesús nos dice, yo mandaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, ¿qué es lo que recibimos? Nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. El sello del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Si no, ¿qué Espíritu recibimos? Tuvimos que haber recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así es que con estas palabras, hermanos, nosotros podemos guiarnos en cuanto al conocimiento de la deidad de Dios y de su palabra bendita, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que siendo una deidad, que siendo un Ejad, nos da testimonio para que nosotros entendamos cuál es el principio. Vuelvo a decir, el ministerio de la unicidad dice, citan el texto, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Pero ¿qué diferencia hay entre el Padre y su palabra bendita? Hay mucha diferencia, aunque es el mismo Dios, hay mucha diferencia, porque a Dios nadie lo ha visto, ni nadie lo verá, porque Él habita en luz inaccesible. ¿Podemos entender esto, hermanos? Bueno, vamos a continuar. La seguridad de nuestra vida consiste en hacer lo que Él dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
semejantes al hombre que ha edificado una casa y cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esto nos habla acerca de nuestra obediencia a Dios. Nuestra obediencia a Dios nos da la seguridad y la confianza de poder permanecer dentro de su voluntad. Y aunque vengan ríos y vengan vientos, dice, esa casa no cayó porque estaba fundado sobre la obediencia a Dios. Porque nosotros no podemos decir que amamos a Dios y no le obedecemos. Fíjense ustedes, en California hay un predicador muy famoso. Se me fue su nombre en estos momentos. Pero este predicador, hermanos, se puso en contra del gobernador. Y el gobernador le dijo, ustedes van a cerrar las iglesias y para allá y para acá. Dijo, yo no voy a cerrar mis iglesias. Y yo reprendo a Faraón. Porque dijo, ok, pueden ir, pero no lleven a los niños. Igual que Faraón. Cuando el pueblo de Israel fue a decirle, vamos a ir a adorar a nuestro Dios, Faraón dijo, ok, vayan los varones, vayan los grandes, dejen aquí sus niños. Dijo, no, vamos a ir todos, vamos a ir nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, nuestras ovejas, vamos a ir todos. Y este predicador en esa forma se opuso al gobernador. Le dijo, nadie me va a decir a mí, ni nadie me va a tapar la boca, ningún faraón lo va a hacer. Y hermanos, fue un mensaje bastante fuerte. Dijo, porque yo tengo la responsabilidad y porque yo tengo el lugar apropiado para que los niños estén en su lugar, los varones, las damas y todos podamos estar seguramente. Pero Faraón no va a ganar la guerra. Vamos a ir todos a la adoración. Imagínense, hermanos, las gentes en California cuando abrieron, que ya volvieron a cerrar, solo iban ellos, no iban los niños. En una ordenanza del gobernador, en una ordenanza del faraón, no, los niños no. Miren el problema que tenemos en estos momentos con los niños. Miren el problema que tenemos con la juventud. Miren, hermanos, lo que está sucediendo. La semana pasada salió una caricatura en el periódico y está un elefante en la escuela. Está parado en la escuela y los niños están pasando y le está diciendo, oren fuertemente, oren con poder, oren fuertemente. Le está diciendo a los niños que oren cuando ellos mismos quitaron, hermanos, la oración. El mismo gobierno quitó la oración. Los niños ahorita la oración les es extraño, hermanos. ¿Qué es eso? No saben muchos de ellos qué es una oración porque nunca la han visto en su casa, porque no han tenido la oportunidad y ahora quieren que oren los niños cuando ya han creado una generación perversa y malvada que les habla de Dios y no quieren saber nada de Dios. Federico, yo estoy contigo. ¿Qué va a hacer de nuestros jóvenes? ¿Quiénes mañana van a blasfemar el nombre de Dios? ¿Quiénes se van a apartar? No, eso no va a suceder si nosotros los enseñamos y les mostramos su palabra, y la palabra de Dios se cumplirá. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Estaba yo hablando con Rogelio y le estaba diciendo, ¿cómo podemos enseñar a la congregación a llevar su vida en sus hogares como iglesia? Que ellos puedan, en caso de que lleguen a cerrar por alguna razón, que sigan las iglesias abiertas en poder, en vivienda. Y me dijo, ¿sabes qué, papi? No necesitas hacerlo. Ellos ya lo están haciendo. ¿Por qué? Porque han sido años, hermanos, de enseñanza de la palabra de Dios. Y jóvenes, de veras, me siento muy satisfecho con ustedes cuando se paren en un lugar y pueden disertar la palabra y pueden decir lo que hay dentro de su corazón. Eso es de grande bendición. Podemos decir, Señor, nosotros te estamos obedeciendo. Amén. Yo siempre pienso en mi corazón esto. Yo voy a obedecer la ley de Dios, yo lo voy a obedecer. Lo que dice la palabra de Dios voy a hacer. Los principios del evangelio yo los voy a vivir. Cuando yo llegue a la presencia del Señor, le puedo decir, Señor, yo he tratado por todos los medios de hacer lo que tú dices, de obedecerte lo que tú dices. Tú puedes decir de mí, si quieres condenarme, está bien para mí, no puedo decirte nada, porque tú eres Dios y tú lo puedes hacer.
Pero es necesario que nosotros, hermanos, tengamos eso en nuestro corazón, de la obediencia a Dios. En la obediencia a Dios nos da seguridad, que vamos a tener miedo a la muerte. En la obediencia a Dios estamos en las manos del Señor. Dice que Él considera al obediente como el hombre que puso su casa sobre la roca, y vinieron ríos y vinieron vientos, y esa casa no se cayó porque esa casa estaba en la roca. Entonces la evidencia de amar a Dios es a través de hacer lo que Él nos manda. Por eso dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Es lo mismo que en los hogares. Cuando, ay, mamacita, yo te quiero mucho, y por favor, me dijo, mira el problema que estás metido. ¿Cuántas veces te he dicho que no lo hicieras? Pero ahí está el problema. Dios no quiere vernos en problemas, hermanos. Dios no quiere. Dice: al hombre insensato que no hace lo que yo le digo, que edificó su casa sobre la arena. Nosotros no podemos edificar nuestra casa sobre la arena. Nuestras casas están solas en estos momentos. Si viniera un huracán y un desastre, hermanos, nosotros tenemos que reclamar al Señor, no reclamarle, sino recordarle: Señor, nosotros hemos estado en tu voluntad, y tú vas a cuidar de nosotros. Tú vas a cuidar de nuestras casas, tú vas a cuidar de nuestras vidas, tú vas a cuidar de nuestros hijos, tú vas a cuidar de nuestro trabajo, tú vas a cuidar de nosotros. Nosotros nos hemos prevenido. Esta mañana llené mi tanque, un tanque de 50 galones que tengo de agua. Lo llené por aquello de que no se me vuele, lo hice. Tomo mis precauciones como todos, pero siempre estamos confiando en el Señor. Y queremos, hermanos, que nosotros tengamos una obediencia a Dios. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, no hay nadie que te va a poder contradecir, siempre y cuando tú tengas la evidencia de la palabra, de que la palabra es la que dice así. No teorías, no mandamientos de hombres, no filosofías, no ideologías, nada de eso, hermanos, sino simplemente la palabra bendita de Dios. Nosotros la podamos testificar y hablar y entenderla. Miren, hermanos, cuánto tiempo hay que estamos leyendo la palabra de Dios, y aún así, con ese tanto tiempo que estamos leyendo la palabra de Dios, ha habido personas que ya no están aquí con nosotros, pero que nunca la entendieron. Discutían, por ejemplo, que Jesús y María no eran pobres. Cuando llevaron una paloma a circuncidar al niño, que ellos estaban bien económicamente. Y todo lo que leyó, y todo lo que escudriñó, y todo lo que se dijo en la palabra de Dios, ¿dónde está? Solamente porque hay egoísmo en nuestro corazón y queremos actuar de una forma egoísta, podemos ponernos de parte de la pobreza y de la riqueza. En la Biblia habla, hermanos, y dice cabalmente que todo aquel que fuera pobre, que no tuviera para un cordero, ni para una oveja, ni un toro, llevar una paloma. ¿Se imagina, hermanos, que hubieran llevado una paloma cuando tenían un toro engordado en la casa, o una oveja? ¿Qué hubiera sido eso? Una blasfemia, una ofensa a Dios. Entonces, hay personas que no han entendido el mensaje de Dios. Pero yo doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes están entendiendo el mensaje de Dios. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es lo que el Señor nos manda a decir. Cuando nosotros le prometemos al Señor servirle, le hemos prometido, nosotros tenemos que cumplir. Yo les decía hace unos días en uno de los servicios, tengo más de 50 años sirviendo al Señor y nunca me he comprometido con mi patrón de que no voy a venir a la iglesia porque voy a trabajar. Nunca. Ese ha sido mi sentir. No estoy diciendo que ustedes tienen que hacerlo, no. Principalmente los que son militares o los que tienen compromisos, no. Pero ese fue mi sentir, ¿ok? Y ese es mi sentir. Y todavía es mi sentir ese, amén. Todavía ese es mi sentir. Entonces, hermanos, nosotros en la obediencia a Dios somos considerados gente sensata y gente sabia. Obedezcamos al Señor, hermanos, y nuestra casa va a estar segura. Vamos a seguir. Cuando Jesús vino, hermanos, vino a implementar eso en el pueblo del Señor. Dice: por el contrario, el que no me ama,
no se mantiene fiel a mi mensaje. Y este mensaje que les transmito a ustedes no es mío, es del Padre que me envió. Todos estos textos hablan acerca de la deidad de Dios, amén. Así es que ni para dónde correr con los unitarios, no hay para dónde correr. Estos textos hablan perfectamente de la deidad de nuestro Dios. Y nos habla, hermanos, dice, por el contrario, dice, el que no me ama no se mantiene fiel. Fíjense lo que dice, es una versión, nueva versión internacional. Y dice, no se mantiene fiel a mi mensaje. Aquí la palabra mensaje es evangelio. No se mantienen fiel al mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de liberación, el mensaje de poder, el mensaje que hace distinción, el mensaje del evangelio. Dice, este mensaje, a mi mensaje, y este mensaje que les transmito a ustedes no es mío, es del Padre el que me envió. Él hablaba de parte del Padre, Él hablaba de parte de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Fíjense ustedes, hermanos, a veces en nuestra expresión, simplemente en nuestro sentir, a veces lo hacemos impulsivamente. Oí decir a alguien, miren esto es Cristo, esta es la palabra. Y digo, come on, hermano, miren, toda torcida, toda con sus páginas feas. No, hermanos, la palabra de Dios es espiritual. No podemos andar cargando libros mojosos y andarlos adorando y poniéndonos en lugares santos porque es Cristo. Eso es idolatría. La palabra de Dios es espiritual, hermanos. Es palabra, esté en este libro o no esté en este libro, sigue siendo la palabra de Dios. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me comprenden? Para que no se sorprendan a veces cuando oyen decir, este es Cristo, esta es la palabra, este es Cristo. La palabra de Dios es espiritual y nosotros tenemos que entender el mensaje del Señor. Pero dice que algunos no obedecieron el mensaje del evangelio, no obedecieron a la palabra del Señor. Y eso, hermanos, es lo que está sucediendo en nuestros días. El evangelio está siendo vituperado, el evangelio está siendo deshonrado por muchos de nosotros. Ojalá Dios quiera que nosotros podamos mantener en la obediencia a Dios y que el Señor no nos tenga que decir, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Es como cuando nosotros que le vamos a pedir al Señor, Señor, ayúdame, sáname. Y hemos sido infieles con el Señor y queremos que el Señor esté a nuestro antojo y venga y nos haga el favor porque tenemos todo. No tenemos derecho a nada, hermanos. Pero en la obediencia a Dios, Él toma en consideración la obediencia y nos cataloga como inteligentes. Decía un hombre, porque Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y apartado del mal, a este oye. Entonces nosotros tenemos que tener bien en nuestra mente, en nuestro corazón, la obediencia a la palabra bendita de Dios, porque la obediencia a la palabra de Dios, hermanos, nos protegerá, nos librará. Dije anteriormente, en el tiempo de la tribulación, cuando vengan estos testigos a la tierra, entonces, hermanos, esos testigos van a atormentar a la gente, porque la gente no estará acostumbrada al mensaje de Dios. Y cuando ellos tuvo el mensaje de Dios, ¿por qué creen que el libro del Apocalipsis se escribió hasta muchos cientos de años después? Porque nadie lo quería escribir, le tenían miedo. Hermanos, el Apocalipsis es una copia del Antiguo Testamento. Simplemente tienes que entenderlo y tienes que conocer el Antiguo Testamento, pero es una copia exacta del Antiguo Testamento la que se está hablando. Pero cuando salió, hermanos, la gente le tenía miedo, le tenía temor. Nosotros que conocemos el mensaje del Señor sabemos que toda palabra es inspirada divinamente, útil para instruir, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el mensaje del Señor y nosotros tenemos que conocerlo. Amén. Así es que vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, seguir sacando nuestro devocional, seguir teniendo el mensaje de Dios. Como decíamos, ¿cómo podemos hacer si ya no nos vamos a ver nunca jamás y va a haber una
una prohibición de iglesias. Vamos a mantenernos como iglesias. Ustedes, me dio gusto, Federico, durante la pandemia se reunían los hermanos, a su familia, y hacía sus servicios, su escuela dominical, sus servicios de miércoles, estaba haciendo, y ustedes cada uno en su casa, lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia a Dios es más importante que lo que diga Faraón. Amén. Nosotros tenemos que entender eso. Y nosotros llevamos las consecuencias cuando nosotros no queremos sujetarnos al diablo, porque el diablo quiere impedirnos que obedezcamos a Dios. Nunca vamos a hacer. Va a llegar el momento que alguna ocasión a alguien le van a decir: o renuncias a Jesús o te cortamos la cabeza. Fíjense qué problemas. O renuncias a Jesús o te cortamos la cabeza. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Nosotros ya hemos decidido, no necesitamos decidir más. Amén. Ya sabemos de quién somos. Mira que hay un texto que puse como intermedio, y este texto nos habla y dice: y a vosotros que sois atribulados, dice, danos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero a vosotros que vas a ser atribulados, pero vosotros que seréis atribulados, hay una bendición para nuestras vidas. Nosotros a veces tenemos el problema del miedo y del temor. Bueno, yo qué les puedo decir, hermanos, yo ya tengo casi más de 70 años. Algunos dicen: no, pues ella está viviendo hasta horas extras. Y es verdad, hermanos, puede ser que sea verdad, pero nunca he tenido miedo a morirme. Amén. Yo siempre les deseaba, ojalá Dios quiera que Dios me conceda llegar a 50 años. Fíjese nada más con lo que me conformaba. Con 50 años ya estoy bien. 20 más y no sé cuántos me falten, pero no hay problema, hermanos, podemos seguir adelante. Amén. Entonces va a haber momentos en que va a venir prueba, atribulación en nuestras vidas. Ya la iglesia está viviendo pruebas, hermanos. En California no hay servicio. En California, cuando hubo servicio, los niños no podían ir. En California, hermanos, no podían cantar, tenían que usar su bozal, su máscara. En California, hermanos, un montón de restricciones. Solo un hombre se paró. Oiga bien, solo uno le dijo al gobernador: tú no me vas a parar, ni tú ni nadie me vas a parar, porque yo sé lo que estoy haciendo. Faraón no va a parar que los niños vayan a adorar al Señor al desierto. Nuestras cosas, nuestros animales, nuestros niños, nuestras mujeres, vamos a ir al desierto para adorar a Dios y llevar nuestra ofrenda a Dios. Eso se requiere valor y tenacidad. Y ojalá Dios quiera que cuando venga el tiempo de prueba, nosotros sepamos que aunque vayamos a pasar pruebas y tribulación, dice que Él nos dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, siempre va a estar con nosotros. Ahora hay un problema que se está viviendo. Esta es la última generación. La última generación, no sé por qué hasta le pusieron la generación Z. Anyway, esta es la última generación. Pero esta generación ha sido creada sin el conocimiento de Dios. El humanismo, el ateísmo es lo que impera en la vida de los jóvenes. No quieren saber de Dios porque a Dios lo consideran un villano, porque se complace del dolor, de la muerte de los niños, y le echan la culpa de todo lo que sucede en nuestros días. Hay una falta de conocimiento en los jóvenes de nuestros días. Hay una falta de deseos de buscar de Dios. Por eso los están plagando con programas en la televisión, hermanos, completamente satánicos, para que ellos se distraigan y para que ellos no puedan soportar la palabra del Señor.
Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad, y en el Shema que leen los judíos tienen esta responsabilidad. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios es importante porque la palabra de Dios nos guía, hermanos. La palabra de Dios nos da dirección. Cuando no conoces tú, por ejemplo, la ley, entonces tú frenas en donde no debes de frenar, te cruzas donde no te debes de cruzar, porque no conoces la ley. Es difícil, hermanos. Saben que mi inglés no es muy bueno y a veces en las aplicaciones hay palabras que yo desconozco completamente, pero el problema que yo tengo, ni las conozco ni en español ni en inglés. Entonces digo, ¿qué es lo que quiere decir? Y le presiono y ya me metí en problemas, porque no sé inglés. Pero, hermanos, es lo mismo que sucede cuando nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, vives la palabra de Dios, entonces tú tienes seguridad de lo que estás haciendo. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos, enseñarlos, doctrinarlos, amenazarlos, corregirlos, hacer todo lo posible con tal de que sean librados del infierno, hermanos. Corríjalos, enséñeles, exhórteles, dígales lo que la palabra de Dios dice, muéstrele lo que dice la palabra, la condenación que hay para aquellos que son desobedientes, muéstrele la palabra. Ellos tienen que estar apercibidos de eso. Algún efecto va a ser en sus vidas, algún efecto va a ser en sus corazones y los va a detener, dice, al mal, y eso ya en sí es una gran bendición. Ojalá Dios quiera que podamos tener un buen reporte de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes. Ojalá que Dios quiera que los padres puedan descansar y puedan gozar de su vejez a sabiendas de que sus hijos, ¿dónde están? Sirviendo al Señor. Qué bendición, hermanos. Yo sé que eso será una bendición. Y ese es el Shema que los judíos dicen. Por eso los judíos a sus niños desde pequeños, desde que están en el vientre de la mamá, les recitan salmos, les recitan textos, les hablan de la palabra de Dios. Ellos están siendo instruidos en la palabra del Señor. No dejen de hacer su devocional, jóvenes. No dejen de hacer su devocional, señoritas. No lo dejen de hacer. Que cuando pasen a algún lugar puedan pararse confiadamente a sabiendas que no solamente lo están leyendo, sino lo están viviendo. Entonces, hermanos, el siguiente verso que hay nos habla de la señal que el Señor pone en aquellos que obedecen su palabra. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y hermanos, es algo que nosotros muchas veces no nos hemos puesto a pensar. Siempre estamos pensando en la marca de la bestia y estamos pensando, será el chip, o a lo mejor es el sello, o a lo mejor es el 666, o a lo mejor es el celular, estamos pensando en eso. Y no pensamos, hermanos, en lo que será tener el sello de Dios en nuestras vidas. En el libro del Apocalipsis dice, y a todos aquellos que guardaron sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, nada les pasó. Estos fueron los que fueron salvos por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque obedecieron sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Saben qué es el testimonio de Jesucristo? Es aceptar su palabra, aceptar a Jesús en su corazón, pero también obedecer sus mandamientos. Los judíos en estos momentos obedecen los mandamientos, aunque en legalismo, aunque en religión, pero ellos lo hacen. Nosotros no obedecemos los mandamientos por ley general. Nosotros obedecemos al Señor Jesucristo y eso nos ha movido, su gracia bendita nos ha movido para que nosotros obedezcamos su palabra santa. Entonces, hermanos, es bien importante esto. Déjenme decirle algo.
Yo a veces me gusta observar, a veces mensajes en el internet y veo los nuevos, las nuevas sectas y religiones que se están levantando, como los mesiánicos, las raíces hebreas y todos ellos. Y muchas veces yo veo, hermanos, en ellos un fariseísmo bien marcado. Porque al sábado le dan una importancia tan sagrada, hermanos, que el sábado viene a ser mejor que Dios. Y lo adoran y tratan de hacerlo como los fariseos y lo predican y lo exaltan y lo presentan y hacen tantas cosas con el sábado que es increíblemente, y que es increíble, hermanos. Y a mí yo digo, fariseísmo otra vez. Fariseísmo otra vez. Decía en mi clase esta semana pasada, decía que a mí me enseñaron a adorar a Dios todos los días de mi vida. Eso fue lo que me enseñaron, que Dios me perdone por adorarlo el lunes o el martes, que Dios me perdone por adorarlo en viernes. Pero para mí, hermanos, la adoración de a Dios era increíblemente mandatoria en mi vida. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, nos hace una religión? El salirnos del contexto de Dios. Que el sábado es el día del reposo, indiscutiblemente, así lo dice la Biblia. Pero no por eso nos vamos a hincar ante el sábado. No por eso vamos a predicar el sábado como único medio de salvación. No, la gente lo entiende tan mal que no pueden asimilarlo en su corazón, en sus vidas y ver, hermanos, que la obediencia a la palabra del Señor es lo que nos hace efectivos. Lo que no he visto en esos movimientos son veladas de oración, son días de ayuno, son días de evangelismo. Eso no existe entre ellos. Y eso es triste porque entre nosotros, hermanos, hay un pesar por las almas perdidas que estamos siempre buscando hablarle a las almas perdidas. Siempre hay oración, siempre hay ayuno y le estamos involucrando en el ayuno y en la oración. Vamos a ayunar próximamente unos días, hermanos, y vamos a practicar el ayuno y la oración una vez más y vamos a ponernos bien delante del Señor para poder permanecer en las pruebas que vendrán en nuestras vidas. Oramos, ayunamos ahora para cuando venga la prueba no tengamos que hacerlo, hermanos. Por eso el Señor le decía: Señor, mira, tus discípulos no ayunan, no oran, míralos, aquí están. Nosotros sí ayunamos 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, 3, no sé. El Señor dice: no importa. Pero cuando ya no me tengan van a ayunar, van a orar. Hermanos, porque sabía que venían tiempos de prueba, que los discípulos iban a necesitar al Señor. Nosotros hoy necesitamos al Señor. Nosotros hoy vamos a orar, nosotros hoy vamos a ayunar, nosotros vamos a continuar ayunando, hermanos. Y vamos a guardar la palabra y entender la palabra. ¿Se imaginan, hermanos, que yo dijera que yo no creo que el sábado sea el día del reposo? Toda la vida me contradeciría. ¿Pero qué? Dios nos los dio para nuestro descanso, para nuestro bienestar, para estar con nuestra familia, para honrar su nombre en la obediencia a Él. Pero no lo vamos a adorar. Amén. Tenemos que entender el mensaje en un paquete completo en nuestras vidas, hermanos, porque ¿de qué me serviría a mí adorar a Dios el sábado y rendirle culto al sábado y tengo un pleito con mi familia y tengo un pleito con mis hijos y vivo desordenadamente? ¿De qué me serviría? Pónganse a pensar. Por eso, hermanos, el legalismo ha venido a ser un problema en la vida del creyente. Tenemos que comprender el mensaje del Señor y tienes que saber que cuando tú desobedeces a Dios, tú sabes la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a decir: estás haciendo mal, punto, estás haciendo mal y tienes que arrepentirte, porque ese es, hermanos, el alcance de la gracia bendita del Señor. El alcance de la gracia del Señor es que cuando tú pecas delante del Señor, Él te va a perdonar, pero tú necesitas reconocer. ¿Cómo lo vas a reconocer? Por el conocimiento de la palabra, porque sabes tú que la palabra dice: no hagas esto, no hagas aquello. Entonces tú, por medio de eso, te puedes guiar a través de la palabra bendita del Señor. Comprendemos eso, hermanos. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Claro, ellos lo han tomado físicamente. Hace unos días, hace como un año más o menos, yo llegué a una parte de la Biblia que dice: y te harás cordones en tus flecos de tus ropas y los tendrás como señal para acordarte de los mandamientos de Dios. Y yo me emocioné bastante. Le dije a mi esposa: ¿sabes qué?
Ay, yo quisiera tener unos tzitzit, creo les llaman. Y se me queda viendo, ¿y para qué los quieres? Dice, solamente los quiero tener. Porque desde ese día que leí eso, hermanos, me puse mi tzitzit. Pero no me los puse aquí colgados. Me los puse aquí en mi mente, en mi corazón, en mi ser, en mis entendimientos. ¿Para qué? Para que me puedan su palabra. ¿Para qué? Para que me guarde del mal. No necesito traerlos, hermanos, mi tzitzit colgando y mirando como ventilador a las muchachas y mirando así. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que entender la palabra del Señor en la mejor forma de ser, no en legalismo, no en exhibicionismo, no, hermano, de corazón en nuestras mentes. Y realmente no me lo ha comprado, pero ojalá Dios me compre mis tzitzit, los quiero tener por ahí, pero aquí siempre los traeré colgados. Nosotros tenemos que tener ese punto de vista en nuestras vidas, porque lo material, el legalismo, hermanos, nunca ha valido para nada ni ha servido para nada. Pero dice, tú les las atarás como una señal. ¿En dónde, hermanos? Aquí, en tu mente, que te redarguya, que te diga lo que es malo que estás haciendo, que te dé brillo cuando tú vas a hacer algo, estás haciendo mal. Que te diga, dice, y serán como frontales en tus ojos, como tus ojos de aumento, que pueden ver el mal. Que miren, yo sin estos lentes no les veo bien la cara, pero nomás me los pongo y ya los veo mejor y más guapos también. Pero me los quito y no les veo el rostro muy bien. Pero hermanos, cuando están en los frontales de nuestros ojos, la palabra de Dios, rápido nos damos cuenta. A mí me encanta a mi esposa que cualquier cosa que está mal, rápido protesta. Eso está mal delante de Dios. Le digo, qué buena vista tienes. Pero eso es exactamente lo que nosotros tenemos que obtener en nuestras vidas, hermanos. Esa sensibilidad y ese deseo, hermanos, de atar la palabra de Dios aquí. No solamente decir, guarden esto, guarden aquello, no coman esto, no coman aquello, y tener una mente cochambrosa y sucia, hermanos. ¿Saben qué? Que aunque lo escondamos, sale inmediatamente. Así como ustedes, jóvenes, así como ustedes escogieron sus cantos, escogieron sus textos. Yo dije, qué bendición de textos. Es que son ellos hablando, es que son ellos. Yo me quedé bien admirado. ¿Por qué? Porque ustedes han puesto, hermanos, y han atado como una señal la palabra de Dios en sus mentes. Y están como frontales en sus ojos. Ojalá Dios quiera que siempre puedan ser así, jóvenes. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. No se preocupen de la marca de la bestia. Que sea aquí, que sea allá, no nos preocupemos. Imagínense ustedes, hermanos, el chip no se ha implantado porque la gente se ha manifestado en contra del chip. No, que esa es la marca de la bestia. Y ni siquiera sabemos si sea la marca de la bestia. Lo que sí considero la marca de la bestia es que cedamos nuestra voluntad al diablo. Que cedamos nuestra voluntad y que cuando el diablo nos diga que adoremos al diablo, lo adoremos. Eso sí va a estar difícil. Eso sí, hermanos, creo que será la marca de la bestia. La marca de la bestia va a ser nuestra obediencia a Satanás. Todos los que tienen el sello de Satanás van a obedecer a Satanás. Cuando nosotros no aceptamos la marca de la bestia, nos mantenemos, hermanos, con la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros ojos, creyendo y rechazando toda artimaña del diablo y no aceptando toda su basura, ni su pornografía, ni sus malvados programas de televisión que hay, no los vamos a aceptar, no los vamos a querer, ni todos sus ídolos que han presentado para que los adoremos, no los vamos a adorar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la señal de Dios en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento, en nuestros ojos, hermanos. Y miren ustedes, para todos aquellos que tienen miedo de que se van a quedar o no se van a quedar a la tribulación. Miren, si este texto les da un poco de paz a sus vidas, van a pensar diferente. ¿Se queden o no se queden? Miren lo que dice. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía, ¿qué tenía, hermanos? ¿Qué tenía? A ver, digan todos, el sello de Dios. ¿Qué tenía? El sello. Jóvenes, díganme, ¿qué tenía? El sello de Dios.
tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Fíjense, hermanos, todo se detiene y el ángel se detiene porque tiene que sellar a los siervos del Señor. En los pasajes anteriores habla acerca del sello a los 144,000. Algunos han considerado los 144,000 a la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor vino a ser el pueblo de Dios. Y en los pasajes anteriores está hablando de todas las tribus de Israel. Y según el apóstol Pablo, nosotros venimos a ser parte de ese pueblo de Israel. ¿De qué tribu? No sabemos, no nos interesa, pero nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Amén. Y como somos parte de ese pueblo de Dios, somos los siervos del Señor. Cuando Él venga, hermanos, y andemos con el Señor Jesucristo y haga tribulación y haga todo problema en la tierra, mire lo que dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Pero ya Dios nos puso el sello a nosotros. Él ya nos selló y sabe quiénes son sus... ¿Ustedes creen que Dios no va a saber quiénes son sus hijos, hermanos? Come on. Él sabe quiénes son sus hijos. Ustedes tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué? Porque dijo el salmista: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Fíjese, en el corazón. Dice que su palabra la traerás en la mente y en tus ojos la recordarás. Y cuando venga el Señor, ese sello que tú ya tienes, el Señor trae un sello mejor, y con ese sello te va a sellar. Y dice, y vino, hermanos, los demonios, vinieron las plagas y mataron a todos los que no tenían el sello de Dios, pero a los que tenían el sello de Dios nunca los tocaron. Es que no tengas miedo. Si te quedas en la tribulación, gloria a Dios. Si no te quedas, gloria a Dios, no hay ningún problema. No tienes por qué interferir con la teología de fulano o de sultano. No tienes por qué interferir. Asegúrate que tienes el sello de Dios hoy. Asegúrate que tienes el sello de Dios en estos momentos, que la palabra de Dios está siendo grabada aquí y está siendo guardada en el corazón, como dijo David, y que siempre las tendrás como lentes para distinguir qué es malo y qué es bueno delante de Dios. Jóvenes, estén apercibidos. No cualquier programa que hable de pornografía, de homosexualidad, cambien inmediatamente. No participen de eso, porque si no, el sello se les puede borrar de sus mentes. El sello se les puede borrar de sus ojos. Se van a enceguecer, se van a hacer ciegos y no van a poder distinguir después entre lo bueno y lo malo. Ya ahorita la gente no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Se comen cualquier cosa, ven cualquier programa, no les importa nada. ¿Por qué? Porque no tienen el sello de Dios. Ojalá Dios quiera que este mensaje les ayude a ustedes para que ustedes tengan el sello de Dios. Su gran alabanza, pónganse de pie. Vamos a orar. Se los bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Qué gusto poder llegar a sus hogares. Este mensaje de este día es un mensaje que está relacionado al amor hacia nuestro Dios, a la enseñanza de la deidad de Dios, a la educación de nuestros hijos y a la esperanza bendita de poder ser sellados con el poder de Dios en nuestras vidas, que ya somos sellados con el poder del Espíritu Santo, pero que un día el ángel del Señor descenderá y sellará nuestras frentes a todos aquellos que hayan guardado sus mandamientos y recibido a Jesús como su Salvador personal. Y eso es lo que realmente nos da gozo y alegría. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal, bueno, es una tristeza, pero es muy fácil. Es muy fácil. Dijo el apóstol Pablo que a Dios casi lo puede sentir, casi lo puede tocar,
porque Dios se manifiesta en cada momento de nuestras vidas. También se quiere manifestar en tu vida a través del arrepentimiento, a través de la convicción que tú sientas en tu vida de haber cometido pecado y faltas delante de Dios y reconocerlos delante de su presencia. Eso hará la diferencia, porque eso te dará la oportunidad de acercarte al único Dios verdadero, que es grande en perdonar. Así es que es importante que tengas este mensaje. Dios en su infinita misericordia se ha manifestado en una ejada a nuestras vidas, y eso nosotros lo podemos entender. Podemos entender a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No hay tres dioses, es un solo Dios. Dios es uno solamente, pero se ha manifestado a través de tres diferentes personas, no personas, sino a tres diferentes formas, para que nosotros le entendamos. Con él no hay ningún problema, pero cuando nosotros, como nuestro humanismo no nos deja ver la completa existencia de Dios, entonces no sabemos cómo reaccionar. Pero Dios en su infinita misericordia nos dice que en el cielo hay un Padre. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿por qué me llaman bueno? Uno es bueno, el que está en el cielo, el Padre, ese es bueno. Y ellos podían entender de qué estaban hablando. Hermanos, hermanas, nuestros hijos no se deben de perder, necesitamos enseñarlos. ¿Usted no va a la iglesia? ¿Nunca ha ido a la iglesia? Empiece a ir, empiece a buscar de Dios. Vienen tiempos de prueba en donde los que no tengan el sello de Dios sufrirán condenación eterna, sufrirán los castigos y toda la tribulación que va a haber en este mundo. Pero los que buscan de Dios, guardan sus mandamientos y tienen a Jesús en su corazón, no tendrán temor alguno, porque Dios vendrá y pondrá el sello de ellos y nadie los tocará. Si tú no has aceptado a Jesús, si tú no has ido a una iglesia, es importante que vayas. Busca de Dios, lee la Biblia, instrúyete, acude, oye la palabra del Señor. El humanismo, no hagas caso al humanismo. El humanismo está en contra de Dios. El humanismo culpa a Dios de todas las calamidades. El humanismo culpa a Dios de todo el mal que existe. Dios no es ningún culpable de eso, somos nosotros los culpables. No oyas a los humanistas. Escucha la palabra de Dios y ella te va a hacer sabio. Qué bendición poder obedecer la palabra del Señor. Dice que Dios nos considera como hombres prudentes, sabios, que edificamos nuestra casa sobre la roca, y ese es nuestro deber, ese es nuestro objetivo, vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando vayamos a su presencia, que digamos: Señor, yo me puse en mi frente la señal, en mis ojos los tuve. ¿Por qué? Porque fuiste fiel al Señor, porque pudiste adquirir el conocimiento santo de Dios en tu vida y no te desviaste, no hipócritamente, no como religión, no como legalismo, sino de todo corazón. Y a todos aquellos que guardaron el testimonio y tuvieron y guardaron sus mandamientos, dice: Dios los guardará de la ira venidera. Que el Señor te bendiga en este día, y espero que el Señor te dé la iluminación para que tú busques una iglesia, leas tu Biblia, te acerques a Dios y escuches su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en un programa más, Hawái para Cristo.